USB. Puedes configurar si un controlador USB emite dispositivos USB Bluetooth, cuando al conectar nuevos dispositivos USB al sistema host y si los dispositivos de interfaz humana aparecen en el menú dispositivos extraíbles. Por lo general, no puede configurar los ajustes del controlador USB para una máquina virtual compartida o remota. Conexiones. Compatibilidad USB. La selección de USB 2.0 o 3.0 permite la compatibilidad con dispositivos USB, incluidas cámaras web, altavoces y micrófonos. Conectar dispositivos USB automáticamente. Conecta nuevos dispositivos USB a la máquina virtual. Si no se selecciona esta configuración, los nuevos dispositivos USB se conectan solo al sistema host. Mostrar todos los dispositivos de entrada USB. Los dispositivos de interfaz humana, como los dispositivos USB 1.1 y 2.0 del ratón y teclado, aparecen en el menú dispositivos extraíbles. Los iconos aparecen en la barra de estado. Estos dispositivos están conectados al sistema operativo invitado y no están disponibles para el sistema host. La máquina virtual debe estar apagada para cambiar esta configuración. Compartir dispositivos Bluetooth con la máquina virtual. Habilita la compatibilidad para los dispositivos Bluetooth. Antes de desconectar un dispositivo USB o seleccionar un dispositivo extraíble para desconectar un dispositivo USB de una máquina virtual, siga los procedimientos del fabricante del dispositivo para desconectar el dispositivo de manera segura de un equipo físico. Tarjeta de sonido. Puedes configurar cuando una tarjeta de sonido está conectada a una máquina virtual. También puedes configurar si una máquina virtual usa una tarjeta de sonido específica o la tarjeta de sonido predeterminada en el sistema host. No se puede cambiar la configuración de la tarjeta de sonido en una máquina virtual remota. Estado del dispositivo. Conectado. Conecta el dispositivo de sonido mientras la máquina virtual se está ejecutando. Conectar al iniciar. Conecta el dispositivo de sonido cuando inicia la máquina virtual. Utilizar la tarjeta de sonido del host predeterminada. Hace que la máquina virtual use la tarjeta de sonido predeterminada en el sistema del host. Especificar la tarjeta de sonido. Selecciona una tarjeta de sonido específica para la máquina virtual. Cancelar eco. Habilita la cancelación de eco de la tarjeta de sonido. Impresora. Puedes configurar cuando una impresora está conectada a una máquina virtual. En este caso no está conectada, así que la vamos a conectar. Estado del dispositivo. Conectado. Conecta la impresora mientras la máquina virtual se está ejecutando. Conectar al iniciar. Conecta la impresora cuando inicia la máquina virtual. Aquí puedes ver la información de la impresora. Pantalla. Puedes especificar la configuración de resolución del monitor, configurar múltiples monitores y seleccionar capacidades de gráficos acelerados para una máquina virtual. Gráficos en 3D. Selecciona esta configuración si ejecutas aplicaciones que usan gráficos acelerados en DirectX 9 o DirectX 10. Las capacidades gráficas aceleradas se aplican a usuarios de Windows XP o posteriores. Usar la configuración de host para el monitor. Configuración monitor. Puedes colocar el número de monitores que verá la máquina virtual, independientemente de la cantidad de monitores en el sistema host. Esta configuración es útil si usa un sistema multimonitor y necesita probar en una máquina virtual que tiene solo un monitor. También es útil si está desarrollando una aplicación multimonitor en una máquina virtual y el sistema tiene solo un monitor. Después de iniciar la máquina virtual, el sistema operativo invitado ve la cantidad de monitores que he especificado. Puedes seleccionar una resolución de la lista o escribir una configuración que tenga el formato ancho por alto, en píxeles. No se puede configurar la resolución en una máquina virtual compartida o remota. Memoria de los gráficos. Selecciona la cantidad máxima de memoria del invitado que se puede usar para la memoria de los gráficos usando el menú desplegable. El valor predeterminado de la memoria de vídeo varía según el sistema operativo invitado. Escala de visualización. Permite escalar la visualización de la pantalla de la máquina virtual. La interfaz de usuario se ajusta automáticamente cuando cambia la pantalla. En la parte inferior izquierda tenemos dos botones,
que son fáciles de adivinar. Con añadir, añadimos un nuevo hardware, y con eliminar siempre que esté activado ese botón, eliminamos el hardware seleccionado. No se puede añadir hardware a una máquina virtual mientras esté en estado suspendido. El asistente añadir hardware le solicita que seleccione el tipo de dispositivo que desea añadir y las configuraciones específicas del dispositivo. Puedes modificar muchas de las configuraciones después de crear el dispositivo cambiando la configuración del hardware de la máquina virtual. Disco duro. Un disco duro virtual es un conjunto de archivos que aparece como una unidad de disco física en el sistema operativo invitado. Puede configurar un disco duro virtual como un dispositivo IDE, EXI, SATA o ME. Puede añadir hasta 4 dispositivos IDE, hasta 60 dispositivos EXI, hasta 120 dispositivos SATA, 4 controladores y 30 dispositivos por controlador y hasta 60 dispositivos ME, 4 controladores y 15 dispositivos por controlador en una máquina virtual. También puede otorgar a una máquina virtual acceso directo a un disco físico. Aquí tienes las diferentes opciones disponibles. Creo que con verlo y leerlo, necesita poca explicación. Más adelante veremos ejemplos prácticos, como por ejemplo cómo utilizar un disco físico, entre otras cosas. Esa parte es para conocer las opciones del hardware disponibles. Lector, unidad CD y DVD. Puedes configurar una unidad de CD-ROM o DVD virtual como dispositivo IDE, EXI o SATA. Puede añadir hasta 4 dispositivos IDE, hasta 60 dispositivos EXI y hasta 120 dispositivos SATA, 4 controladores y 30 dispositivos por controlador. Puede conectar unidades de CD-ROM y DVD virtuales a una unidad física en el sistema host o a un archivo de imagen ISO. Unidades de disquete. Puede añadir hasta 2 unidades de disquete. Una unidad de disquete virtual se puede conectar a una unidad física en el sistema host, a un archivo de imagen de disquete existente o a un archivo de imagen de disquete vacío. Puede configurar cuándo se conecta una unidad de disquete a una máquina virtual, si se debe utilizar una unidad específica o si se debe permitir que el programa detecte una unidad, y si se debe usar un archivo de imagen de unidad del disco en lugar de una unidad física. Estado del dispositivo. Conectado. Conecta la unidad o el archivo de imagen del disquete mientras la máquina virtual se está ejecutando. Conectar al iniciar. Conecta la unidad del disquete cuando inicia la máquina virtual. Ubicación. Selecciona la ubicación de la unidad física o archivo de la imagen del disquete. Servidor remoto. La unidad física o el archivo de imagen del disquete se encuentra en el host remoto. Cliente local. La unidad física o el archivo de imagen de disquete se encuentra en el host local. Solo para máquina virtual compartida. Local a través de sesiones. La unidad física o el archivo de imagen del disquete se puede usar en varias sesiones. Local, sesión única. La unidad física o el archivo de imagen de disquete solo se pueden usar en esta sesión. Usar unidad física. Selecciona una disquetera específica o detección automática para permitir que el programa detecte una unidad para usar. Utilizar un archivo de imagen del disquete. Puedes crear o buscar un archivo de imagen. Selecciona solo lectura para evitar que se realicen cambios en el archivo. Adaptador de red. Puedes añadir hasta 10 adaptadores de red virtuales a una máquina virtual. Controlador USB. Puede añadir un controlador USB a una máquina virtual. Debe tener un controlador USB para usar dispositivos USB o lectores de tarjetas inteligentes. Debe tener un controlador USB independientemente de si el lector de tarjetas inteligentes es realmente un dispositivo USB. Tarjeta de sonido. Si el sistema host está configurado para sonido y tiene una tarjeta de sonido instalada, puede habilitar el sonido en la máquina virtual. Puerto paralelo LPT. Puede conectar hasta 3 puertos paralelos bidireccionales a una máquina virtual. Los puertos paralelos virtuales pueden enviarse a puertos paralelos o archivos en el sistema operativo host. Conectado. Conecta el puerto mientras la máquina virtual se está ejecutando. Conectar al iniciar. Conecta el puerto cuando inicia la máquina virtual. Si el sistema operativo invitado no puede acceder al dispositivo de puerto paralelo cuando inicia la máquina virtual, desactiva de esta configuración. Puede usar el menú Dispositivos extraíbles para habilitar el acceso al puerto paralelo después de iniciar la máquina virtual.
Usar un puerto paralelo físico. Selecciona un puerto paralelo del host para que la máquina virtual lo use. Usar archivo de salida. Envía la salida desde el puerto paralelo virtual a un archivo en el sistema host. Busca un archivo de salida existente o un directorio y escribe un nombre de archivo para crear un nuevo archivo de salida. Puerto serie, COM. Puede añadir hasta 4 puertos serie a una máquina virtual. Los puertos serie virtuales pueden dar salida a puertos serie físicos, archivos en el sistema operativo del host o conducto con nombre. Conectado. Conecta el puerto mientras la máquina virtual se está ejecutando. Conectar al iniciar. Conecta el puerto cuando inicia la máquina virtual. Usar un puerto serie físico. Selecciona un puerto serie del host. Usar archivo de salida. Envía la salida del puerto serie virtual a un archivo en el sistema host. Busca un archivo de salida existente o hasta el directorio deseado y escribe un nombre de archivo para crearlo. Usar nombre conducto o socket. Configure una conexión directa entre dos máquinas virtuales o una conexión entre una máquina virtual y una aplicación en el sistema host. Modo rendimiento CPU. El sistema operativo invitado utiliza el puerto en modo consulta en lugar de modo de interrupción. Otorga tiempo de procesador si su única tarea es consultar el puerto serie virtual. Si el sistema operativo invitado utiliza el puerto serie en modo de interrupción, no seleccione esta configuración. Impresora. Puede imprimir desde una máquina virtual a cualquier impresora disponible para el sistema host sin instalar controladores adicionales en la máquina virtual. Se utiliza la tecnología TeamPrint para replicar la asignación de la impresora de la máquina host en la máquina virtual. Cuando se habilita la impresora de la máquina virtual, se configura un puerto serie virtual para comunicarse con las impresoras del host. Dispositivos genéricos XI. Puede añadir hasta 60 dispositivos XI a una máquina virtual. Un dispositivo XI genérico proporciona al sistema operativo invitado acceso directo a un dispositivo XI conectado al sistema host. Los dispositivos genéricos XI pueden incluir escáneres, unidades de cinta, unidades de CD-ROM y unidades de DVD. Conectado. Conecta el dispositivo mientras la máquina virtual se está ejecutando. Conectar al iniciar. Conecta el dispositivo cuando inicia la máquina virtual. Dispositivo XI físico para conectar. Selecciona un dispositivo host XI. El menú muestra los dispositivos XI que están disponibles en el sistema host. Nodo de dispositivo virtual. Seleccione el identificador de dispositivo XI para usar para la unidad. Por ejemplo, si selecciona XI 0, 2, el sistema operativo invitado ve la unidad como I2 en el controlador 0. La máquina virtual debe estar apagada cuando cambie esta configuración. Módulo de plataforma de confianza. Puede añadir un criptoprocesador virtual a una máquina virtual encriptada. Después, puede eliminar el criptoprocesador de la máquina virtual. La tecnología TPM proporciona funciones relacionadas con la seguridad basadas en hardware. Un criptoprocesador TPM realiza operaciones criptográficas. Y es compatible con TPM versión 2.0. Puede añadir un dispositivo TPM en una máquina virtual encriptada con una versión mínima de hardware de 14 usando el tipo de firmware EFI. Para poder usar esta opción, debes crear una máquina virtual con una versión de hardware mínima de 14 usando el tipo de firmware EFI. Cuando un dispositivo TPM está presente en una máquina virtual, no se puede desencriptar la máquina virtual y cambiar el tipo de firmware en la BIOS. Tal como puedes ver en la imagen, primero debes hacerlo descrito en la descripción, para poder ejecutar esta opción.